Lo que hacen es empadronar a colectivos para que ahora sigan peleando con los buses, haciendo que el caos siga vigente, ¿no? Experto en temas de transportes, trabaja en el diario El Comercio y estaba leyendo un largo hilo en Twitter que él ha puesto para exponer lo que está haciendo el alcalde de Lima, ¿no? El alcalde Rafael López Aliaga, que está empeorando un problema que ya viene en realidad haciendo más complicado el tránsito por la avenida Arequipa. El alcalde debería desaparecer a los colectiveros, ¿no? Porque por allí deberían transitar buses formales, pero ahora lo que quiere hacer es empadronarlos. ¿Para qué? Si no deben transitar por allí. Bienvenido a Exitosa, Juan Pablo. Hola Karina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por tu interés en difundir estos temas que tanto nos afectan como ciudadanos, sobre todo. Muchas gracias a ti. El hilo en realidad me llamó mucho la atención porque tú has dedicado un año, y dices aquí, y hemos leído tus notas, todos con interés, para saber cómo es el tema de los colectiveros, ¿no? Cómo se activan, cómo se agrupan, cómo se manejan, cuál es la mafia. Entonces, explícanos qué es lo que pretende hacer el alcalde Rafael López Aliaga en vez de sacarlos de allí, que es su trabajo, y cómo nos va a perjudicar a todos. A mí me gusta siempre comenzar con una comparación muy importante para entender en qué consiste el caos que genera el taxi colectivo. En el mismo espacio de pista donde caben 3 taxis colectivos con 12 pasajeros, entraría un solo bus formal con 60 personas. Entonces, darle luz verde a los taxis colectivos sería, en un concepto urbano que se llama atomizar el transporte. Demasiados carros ocupando mucho espacio, pero llevando a pocos pasajeros. A diferencia de lo que pasa en otras ciudades de América Latina y del mundo en general, donde priorizan el paso del transporte masivo, es decir, buses que lleven a más personas sin ocupar tanto espacio en la vía. Aquí está demostrado en Lima que el tráfico vehicular, nosotros estamos entre las 10 peores ciudades del mundo con el peor tráfico. El tráfico está generado por la proliferación de taxis colectivos, claro, que nacieron como una respuesta al caótico sistema de transporte tradicional, pero que no es una solución. O sea, es una respuesta al caos, pero no debería ser una solución. La solución sería fomentar, fortalecer al transporte formal, a un transporte en el que vaya, en el que no ocupe tanto espacio. ¿Qué pasa? El negocio del taxi colectivo, justamente como su nombre lo dice, consiste en recolectar. Y al momento de recolectar a pasajeros, tienen que invadir el paradero del corredor, el paradero del alimentador, tienen que invadir los paraderos de los buses formales tradicionales, tienen que corretear, porque la rentabilidad del taxi colectivo consiste en la velocidad a la que va. Es decir, el taxi colectivo, al no estar en planilla, al no tener choferes en planilla, necesita corretear para poder rentabilizar. Y ahí está el peligro de tomar el taxi colectivo, porque la velocidad es uno de los principales factores de accidentes de tránsito en el Perú. Y el taxi colectivo fomenta la velocidad porque es el negocio. Y también el negocio está en llenar el vehículo. Y para llenar el vehículo tienen que invadir la vía del corredor o de cualquier bus formal. Y ahí está el problema, ¿no? Claro, y además un punto muy importante que tú acabas de mencionar, el tema de la velocidad es una de las cuestiones que se enfocan los accidentes de tránsito. Ahí está la peligrosidad. Pero también otro de los puntos es de que los corredores, los alimentadores y todo eso se hicieron para uso exclusivos de estos usos formales. ¿Por qué todavía siguen los colectiveros allí, que hemos visto que corren mucho, que hay exceso de velocidad y además que también te roban, te violan y te hacen un montón de cosas? Ha salido en todos los medios de comunicación. Pensé como si las autoridades no entendieran el problema de fondo. Uno, por supuesto, uno va a Javier Prado, a la avenida Arequipa, y dice el corredor es un desastre.
porque lo es, o sea, no tiene frecuencia, no tiene velocidad, es un desastre, pero algo lo ha hecho desastroso, y ese algo es la proliferación de taxis colectivos que nadie nunca los pudo retirar. El contrato de los corredores complementarios implicaba tener la vía exclusiva para el corredor, para el servicio formal. Y claro, teniendo la vía exclusiva, o sea, si hubieran tenido las vías exclusivas el corredor, ese dinero, el dinero de los pasajeros, les hubiera servido para poder implementar más buses, para poder mejorar los paraderos, para en general mejorar la infraestructura del transporte en ese servicio. Como nadie nunca pudo retirar a los informales que invadían su ruta, ahora lo que se revela es que están generando muchas pérdidas. O sea, todo el dinero de los pasajeros se va al informal, se ha ido el informal desde hace casi 10 años que están los corredores, haciendo que ya las empresas que ponen los buses del corredor quiebren por completo, ¿no? Y por eso, evidentemente, es un círculo vicioso que es complejo de explicar, porque el pasajero, en este momento, el pasajero del bus formal, que ve que avanza lento, porque el bus formal tiene que estar serpenteando entre carros particulares y colectivos. Evidentemente, en mototaxis también es muy lento, porque nadie se ha encargado de darle la vía exclusiva. En otros países, mira Santiago de Chile, mira Buenos Aires, lo que tienen son carriles segregados para el transporte público, porque ahí saben, tienen el transporte es política de Estado, saben que la mayoría de ciudadanos usa el transporte público. El 70% en Lima también usa el transporte público. Entonces, en vez de darle la vía libre a los buses para darles un poco más de libertad para no tener que estar peleando entre todos los carros, lo que hacen es empadronar a colectivos para que ahora sigan peleando con los buses, haciendo que el caos siga vigente, ¿no? Ese es el problema, es un círculo vicioso muy complicado. Juan Pablo, pero ¿qué es lo que ha pasado? El alcalde de Lima, el alcalde López Aliaga, nos dijo que íbamos a tener una ciudad de primer mundo, no potencia mundial. En ninguna potencia mundial se ve este desorden, este desmadre. Uno se va aquí nomás a Chile o Argentina y el transporte es otra cosa. ¿Por qué tenemos que sufrir eso? No creo que no se haya dado cuenta de la competencia informal que hay en los corredores. ¿Cuál es tu explicación? Mira, Karina, hay dos cosas interesantes aquí. La primera es que las autoridades que toman decisiones en materia de transporte no toman el transporte. El día que las autoridades que toman decisiones en transporte usen el transporte y lo vivan y lo sufran en carne propia, ahí es donde va a empezar el cambio. Y lo segundo importante, Karina, también es que hay demasiados intereses políticos para que el caos continúe. Hemos visto decenas de proyectos de ley en favor de la informalidad para legalizar el taxi colectivo en el Perú, que ya está legalizado en provincia, fuera de Lima, y ahora lo quieren legalizar aquí en Lima. Hemos visto en la campaña política más reciente, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, su primera promesa de campaña fue eliminar la ANU, eliminar la SUTRAN, eliminar todos los usos fiscalizadores del transporte, porque el transporte es un costo. Hay mucho dinero en juego. Si te das cuenta, cada elemento del transporte es una mina de oro y siempre hay corrupción. Brevetes, revisiones técnicas, el SOA, las rutas de transporte informal, las rutas del transporte formal. Ahí donde pongas el dedo va a salir algún tema de corrupción en temas de transporte. Hay muchos intereses, hay muchos proyectos de ley para erradicar la reforma del transporte, lo poquísimo que hemos avanzado. El taxi colectivo es las nuevas combis. Son las nuevas combis de Lima y ahora el alcalde que prometió que seríamos potencia mundial los está empadronando. Muy bien, y entonces, pero ¿qué gana? ¿Qué gana Lima? Porque con los formales tributan. El taxi colectivo es informal, no tributa. ¿Qué le va a dejar a la ciudad de Lima si él los empadrona? ¿Una lista? A ver, en Lima hay cerca de 110.000 taxis colectivos. Entonces, lo que se ha podido ver en los últimos años es que muchos candidatos y muchos políticos ya en funciones prometen legalizar el taxi colectivo porque amasa una gran cantidad de apoyo. Solamente en campaña política, el político que promete legalizar el taxi colectivo tiene 110.000, no, ni siquiera 110.000 votantes más, sino además todas las familias que viven, están indirectamente vinculadas al taxi colectivo también. Entonces, hay muchos intereses por manejarlo, pero también por tener ese apoyo. Pero el problema es que
las decisiones en temas de transporte no deberían tomarse en función a un grupo de trabajadores, a un sector de trabajadores, en este caso el transporte. Las decisiones en materia de transporte deberían tomarse en función a la mayoría de ciudadanos. Lo que va a hacer el empadronamiento de taxis colectivos que dice López Aliaga que quiere hacer o que ya está haciendo es perjudicar aún más al ciudadano de a pie y los limeños. Va a hacer que el transporte esté más atomizado, más lento, más peligroso. No va a lograr absolutamente nada, sobre todo porque además el taxi colectivo, justamente por sus condiciones, no tiene ningún tipo de identificación. Si pasa uno a 120 kilómetros por hora, tú no puedes saber si es taxi colectivo, si es un vehículo particular, no, porque no tiene identificación, no puedes saber qué es. Está en una especie, es una especie de fantasma en el que no podrías fiscalizarlo tampoco. Eso explica también por qué hay muchos casos de robos, secuestros y violaciones en en falsos taxis colectivos, porque nada los identifica como una empresa formal. Es la informalidad disfrazada de formalidad. Muy bien, y también estaba leyendo yo en tu hilo, bien explicado aquí en Twitter, que corre tanta plata que tienen un montón de abogados que los hace pues casi con una protección a prueba de todo. Sí, efectivamente, la red de colectiveros informales se está financiando a una red de abogados que está en el centro de Lima y que están dedicados exclusivamente a dilatar los procesos sancionadores, haciendo que las papeletas prescriban. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una papeleta, uno tiene hasta cuatro oportunidades para impugnarla, o sea, para reclamarla ante el sistema administrativo del SAT o para simplemente en el sistema judicial. Ahí lo que hace es entramparla. Y ese proceso puede estar congelado durante 10 años, pero una papeleta prescribe a los 4 años. Y tú puedes seguir manejando, o sea, congela la papeleta. Entonces, hay tanta... estos abogados están aprovechando la lentitud del Poder Judicial y se hacen ricos, porque hay gente que tiene 150, 180 papeletas y paga en paquete a estos abogados y lo que hace es congelarlas. Eso explica por qué los peores conductores del Perú tienen el brevete vigente. Estos abogados del centro de Lima, que además operan frente al SAT, con el esclavo que puede haber con eso, hace que impere la informalidad. Muy bien, ha quedado clarísimo entonces lo que se le ha ocurrido al alcalde de Lima de empadronar, está empadronando a los colectiveros, no es la solución, simplemente esta no es una forma de transporte. Las ciudades del mundo van por un transporte grande, los buses grandes, para que vayan más gente en los buses, no hacerlo más chiquitito porque genera desorden. Muchas gracias a Juan Pablo León, periodista y experto en temas de transporte. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa.